Bueno, Oledme, gracias por acompañarnos. Y me gustaría que nos platicaras primero sobre el tema que tú desarrollaste en esta investigación por el cual recibiste una mención honorífica a nivel nacional, sobre qué trata la investigación, así grandes rasgos, y de dónde viene la idea. Ok, este premio recibe una mención honorífica del premio Border Hub de periodismo de la frontera norte, y es la primera mención. Bueno, la investigación inicia porque yo estaba haciendo el reporteo diario y me enteré un fin de semana de una señora que estaba haciendo un plantón en un panteón de aquí de Saltillo. Y entonces pues la señora me da la entrevista, me explica que ella tiene pues muchos años buscando a su hijo, que ella sabe que está en ese panteón, pero que no se lo pueden dar porque sobre el cuerpo de su hijo hay alrededor de 30 cuerpos y todos ellos tienen una carpeta de investigación. Entonces, para sacar esos cuerpos necesitaban terminar la investigación de esos cuerpos para poder sacar a su hijo, a pesar de que su hijo ya estaba plenamente identificado y prácticamente había terminado su investigación. Entonces ella me decía que la fiscalía pues no hacía nada para que a nivel federal se pudiera agilizar, que los otros cuerpos pudieran ser desalojados y que le dieran el de su hijo. Entonces, además la fiscalía la trajo pues diciéndole que sí, que ya lo estaban haciendo, que esperara un poco, y así se fueron años y años y años. Y a mí me llamó la atención porque después entrevisto yo al fiscal sobre el tema y el fiscal me dice que no es una cuestión de ellos, sino que es una cuestión federal. Y entonces yo empiezo a ver que ahí hay muchas aristas, muchos involucrados en poder resolver esa situación. Y entonces voy con el ayuntamiento y el ayuntamiento pregunto cuál es la relación de los cuerpos, que se supone que el ayuntamiento debería tenerlos, y el ayuntamiento me dice que no tiene esa relación, que la relación la tiene la fiscalía, y así me llevaban de un lado a otro. Entonces pues yo empiezo a ver que había primero una desorganización, y esa desorganización estaba afectando a las víctimas, que además pues en cierta manera ya habían terminado su situación de desarrollo de la investigación de sus desaparecidos. Entonces era innecesario que la estuvieran a la señora esperándola tanto tiempo. Estamos hablando de alrededor de 9 años que la señora esperó, entonces es mucho tiempo. Y pues empieza a haber como una presión, ¿verdad?, mediática. Luego se hace lo que es la exhumación para sacar el cuerpo de la señora, del hijo de la señora, y hay mucho tiempo después, como un año y medio después, yo empiezo a ver cómo se podría abordar este tema, porque una de las cuestiones que me solicitaban a mí para presentar la investigación era que fuera un enfoque de corrupción. Entonces yo veo aquí que pues hay una cuestión más de como violación a los derechos humanos de la señora, y me siento un poquito desanimada porque digo que quizá no va a enfocarse, ¿no?, a eso que me pedía el Border. Sin embargo, pues yo presento la propuesta, doy yo el enfoque de que sería importante ver cómo la falta de trabajo, la omisión de las autoridades estaba provocando esta situación, y entonces ahí yo observaba como periodista que sí había una corrupción, porque era como mandarle algo que es muy común en las autoridades, sobre todo de este tipo penitenciarias, a aventarle la bolita al otro y decir que no le compete, ¿no? Es federal lo que es. Exacto. Entonces, pues se acepta mi investigación, pero me ponen una asesora y la asesora me dice que es un poquito difícil comprobar que hay una falta de coordinación, porque pues estaban involucradas muchas autoridades, que me enfoque en una parte, y ella me sugiere el tema económico. Entonces yo empiezo a estructurar, pero lo que yo primero vi fue que yo tenía que empaparme del tema y saber de qué estaba hablando. Y entonces eso implicaba leer muchas leyes, muchos reglamentos, tener también muy claro cómo era el procedimiento para hacer esto, y que yo no estuviera confundiéndome porque era demasiada información. Entonces lo que yo hice fue
hacer una lista de los temas que podrían incidir para llegar a mi objetivo. Y entonces empiezo a ver pues reglamentos municipales, primero, para saber cómo se hace el procedimiento cuando llega un cuerpo, quién lleva el registro, a quién le corresponde. Lo segundo es, la Fiscalía tiene el Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense. Entonces yo busco el plan para empezar, para ver cómo iba a estar, cómo se proponía ese plan, y me doy cuenta de que es un plan muy ambicioso. Y ese plan implicaba la participación de los afectados, de las familias. Y para esto pues había reuniones y demás, y se reunían con el gobierno. Bueno, pues yo empiezo a ver todos los objetivos del Plan Estatal de Exhumaciones. Y entonces me doy cuenta que hay alrededor de 8 organizaciones que se crearon, o dependencias que se crearon para ejecutar el Plan Estatal de Exhumaciones. Y entonces allí empiezo a ver que empiezan a fluir los recursos, ¿no? Para crear dependencias pues hay que crear una estructura gubernamental, contratar personas, y ahí empieza el enfoque que me estaban solicitando. Y pues me doy cuenta de que se han gastado 250 millones de pesos en este plan y que solo se han identificado 13 personas. En el tiempo en el que yo empecé a hacer la investigación, que me tardé alrededor de un año en terminarla, desde que yo empecé a investigar, la postulación fue mucho después, pero desde que yo empecé a investigar hasta que ya yo la presento es alrededor de un año, pues yo me doy cuenta de que se crean estos recursos, de que el Estado sigue solicitando recursos con la estafeta de que los requiere para que estos organismos se puedan, ¿cómo poder decirlo? Sí, fortalecer, y que puedan realizar su trabajo, ¿no? Y entonces yo empiezo a ver que el punto medular era ver si estaban realizando su trabajo. Y para eso pues tenía que estudiar la organización de cada uno de esos 8 organismos y ver quiénes lo conformaban, cuáles eran sus obligaciones y si se estaban cumpliendo esas obligaciones. Porque los recursos fluyeron. Así es. O sea, siempre estuvieron llegando. Así es, pero de lo que yo me doy cuenta, porque hago 53 solicitudes de información, es que esos recursos, más o menos el 80% o quizá mucho más que eso, un 85%, se van a pura nómina. O sea, es pago de burocracia. Una mínima parte se va a lo que es la operación para que las familias puedan hacer algunos procedimientos que se requieren, como por ejemplo, pues todo lo que son los reactivos para sus pruebas de ADN, para que puedan ser compaginadas con los cuerpos. Y además, esos recursos se solicitan a modo de apoyos a organizaciones internacionales. Entonces el Estado realmente lo que está sosteniendo es un aparato burocrático, y la operación de ese aparato burocrático lo están sosteniendo externos. Entonces, pues ahí salen muchas cosas. Primero que nada sale que la mayor parte de estos 7, 8 organismos no están realizando su trabajo. Todos estaban con un déficit respecto de las metas que ellos mismos se impusieron en 2017 cuando sale este Plan Estatal de Exhumaciones, que están totalmente claras en el plan. Por ejemplo, el plan señala que mensualmente debían haberse exhumado 4 cuerpos mínimo, que en las exhumaciones debieron estar presentes las familias, y que además durante el tiempo de operatividad debieron haberse capacitado personal para que ya no se dependiera del exterior. Yo empiezo a ver que eso no está ocurriendo. ¿Cómo lo aterrizaste? ¿Sí? ¿Cómo aterrizaste eso que viste? Bueno, yo empiezo a dividir mis solicitudes de información por los temas que yo quería corroborar. Y entonces empiezo a ver primero que necesito el organigrama de todas esas dependencias. Necesito cuánto ganan las personas que están trabajando en estas dependencias. Necesito los perfiles de trabajo de ellos. Necesito también empatar esto con lo que el plan decía. Y empiezo a
hacer mis preguntas enfocadas a los objetivos que tenía el plan. Por ejemplo, ver cuántos restos óseos se tienen, y de esos restos en qué estatus están y cómo están, si ya hay alguno de estos restos que haya servido para hacer una identificación. De las exhumaciones, cuántas se han hecho, hacer un promedio de cuántas se hicieron hasta el momento en que yo estaba haciendo la investigación para ver si se cumplió el objetivo, cuánto cuestan estas exhumaciones y pues cuántos cuerpos se han entregado. Después había otras cuestiones, por ejemplo la Secretaría, la Dirección Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos debería tener una área que aplique pues cuestionarios a las familias de las víctimas para tener un perfil de esas personas y poder hacer un comparativo con los cuerpos que se han exhumado y las condiciones que los expedientes de esos cuerpos dicen, para de esa manera poder llegar a la identificación. Entonces empiezo a ver que se necesitan también pues esos documentos, ver cuántos han realizado, qué estatus tienen, cuántas personas ya están plenamente, cuántos match se han hecho. Había una dirección que era la dirección de información, donde se suponía que todos estos expedientes se iban y ellos eran los encargados de hacer un análisis de eso y ver si pues sacar los datos, ¿no? Los datos de estas personas. Me doy cuenta, por ejemplo, pregunto por esta dirección de informática que debe tener la Fiscalía. La verdad ahorita no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero es de tecnologías de información, algo así. Y entonces, pues ella nunca me contesta la solicitud de información. Yo pregunto cuántos expedientes tiene, en qué estatus están, cuántos se han terminado de analizar, no me contesta nada. Luego pregunto a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que cuántos cuestionarios se han hecho, cuál es el estatus de esos cuestionarios y si me puede proporcionar una versión pública para yo saber, al menos el folio, para saber si realmente se están registrando esos cuestionarios. Ellos me contestan que es información confidencial, que forma parte de una investigación y que no pueden proporcionármelo. Luego yo presento un recurso de inconformidad y el ICAI le da la razón a la comisión y no me proporcionan esa información. Solicito también la información sobre qué se ha aplicado por parte del Estado en la infraestructura para cuestiones que tengan que ver con atención a desaparecidos. Y ahí me doy cuenta de que hay como entre 3 o 4 proyectos que se realizaron, entre ellos el Centro Estatal de Identificación Humana, el Centro Regional de Identificación Humana, que pues es el que más dinero ha gastado, pero realmente ese centro fue casi fondeado por la Federación. La Federación es la que dio la mayor cantidad de dinero y el gobierno del estado solo dio el terreno. Al momento en que yo cierro la investigación, todavía no se iniciaba la operación del centro regional. Sin embargo, un poquito después empiezan las exhumaciones, la primera exhumación masiva después de la que se hizo, de que la señora que genera todo esto, ella obligó a hacer esa exhumación aquí en Saltillo. Y después de varios años empieza esta otra, ¿no? Otra de las cuestiones que pregunté era el gasto específico que cada una de estas dependencias que se habían creado había canalizado hacia la atención de las personas que son familiares de desaparecidos. Ninguna de las dependencias me proporcionó esa información, exceptuando la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y eso pues no fue directamente ella, sino que yo, al ver que no había información, empiezo a checar informes anuales de la Fiscalía General del Estado y del gobernador. Y allí el gobernador, y no la Fiscalía, tiene información un poco más precisa del gasto que se ha dado. Entonces,
las dependencias me decían que no podían dar esa información porque no estaba desglosada de esa manera, que ellos recibían un presupuesto asignado y que de ese presupuesto, si había alguna necesidad, se tomaba y se aplicaba. Sin embargo, bueno, yo también he tenido experiencia en áreas de dependencias gubernamentales y yo sé que ellos tienen que presentar un informe anual y que debe ser desglosado y que te piden cada peso que gastas, hacia dónde. Si es un toner, tienes que decir que compraste un toner para tantas copias y, todo, y sí, presentar. O sea, entonces la verdad a mí eso pues no me convencía, ¿no? Y entonces, bueno, empiezo yo a vaciar la información numérica que encuentro, veo cuánto se ha gastado en el Centro Regional de Identificación Humana, cuánto se ha gastado en la nómina de todos estos organismos, y hago un comparativo de lo que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas me dice que ha entregado a las familias, porque hay un rubro en el que las familias debieran recibir un apoyo de un fideicomiso que se creó para ellas, en el que, de acuerdo a las necesidades de educación, de vivienda, de salud, etcétera, a las familias se les debe asignar un apoyo. Entonces me doy cuenta que mientras que el gobierno ha gastado estos 250 millones de pesos en la burocracia, a las familias les han dado un promedio de 4,000 pesos en estos 3 años que llevan, desde el 2017 al 2020. En 3 años para cada familia. Estamos hablando de familias que tienen 5 o 6 miembros. Entonces me doy cuenta de que, pues sí, a eso se le puede llamar corrupción. O sea, y no solo eso, sino que además siguen solicitando apoyos, porque en estas exhumaciones que está haciendo el centro regional, está solicitando apoyo de organizaciones internacionales, creo que son paraguayos estos últimos que les están ayudando, ahí ya no observé. Pero ya, además de todo eso, aún y cuando se han hecho ya en este último año 2021 2 exhumaciones masivas en Torreón principalmente, y se tienen otras 2 que se pretenden hacer en Saltillo, aún y cuando eso ocurra, el nivel de identificación de esos cuerpos es muy bajo. ¿Por qué? Porque yo entrevisto al coordinador del Plan Estatal de Exhumaciones, que por cierto no existe en nuestro estado, en la ley de la Fiscalía General del Estado, en la ley orgánica de la Fiscalía, no existe una coordinación estatal de exhumaciones. Pero hay alguien que cobra. No, porque todos apoyan. El coordinador tiene un puesto, otro puesto, y por ese puesto le pagan. La coordinación pero nomás le solo el existe trabajo. de nombre, exacto. Nomás le pasaron las carpetas y al trabajo que él ya tenía y le dijeron, tú vas a ser el coordinador de esto, sin que aparezca en la estructura. Sí, la coordinación no existe. No hay una documentación en el estado, en ninguna de las dependencias involucradas en el Plan Estatal de Exhumaciones, que diga Coordinación Estatal del Plan de Exhumaciones del Estado de Coahuila. No existe. Todas estas dependencias trabajan sin dar realmente información sobre lo que cada una de ellas logra respecto al plan. El plan estaba hecho para que al año siguiente, en el 2018, se revisara el plan, se viera qué se había logrado y qué no, se volviera a hacer un plan nuevo de acuerdo a los logros y a las problemáticas, y así sucesivamente cada año. Eso significaba que cada año se iba a ver qué nuevas necesidades de dinero se tenían, si estaban funcionando o no estos organismos que se habían creado, y dar un reporte completo a las familias. Las familias tienen desde el 2019 que no tienen una reunión con el gobernador, desde que empezó la pandemia no tienen una reunión donde se les informe, y las reuniones que tuvieron anteriormente eran de información parcial, solo se les daba una parte de esta información, y eso yo lo supe gracias a las familias, ya que una vez que sale la información, yo entrevisto a los representantes de las familias, que es Fundec, que a ellos los orienta jurídicamente el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Entonces ellos me dieron la información de que pues en estas reuniones
mucha de la información que yo recaudé no se les había otorgado. De hecho, ellos me piden que yo les dé la información que yo logré recaudar para que puedan ellos también presentar, porque ellos tienen un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y para que ellos puedan presentar ahí pues toda esta información que sale en el reportaje, ¿no? Entonces, Pero cuando tú llegas con las familias ya traías toda una información. ¿Cómo la filtraste? ¿Cómo filtraste todo eso? ¿Cómo te ayudaron? Bueno, como te digo, yo cuando empecé me di cuenta que era un mundo de información y empecé a ver que debía primero organizarme por el objetivo. El objetivo, nunca perder el objetivo era el dinero. Me encontré muchas cosas más, pero el objetivo era el dinero. Entonces, y de hecho fue lo último que salió, pero bueno. Entonces empiezo a ver que para poder darle sentido a ese dinero tenía que saber si estaban trabajando o no los resultados, compararlo con resultados. Exacto. Ese va a ser el punto medio de la investigación. Así es, cuánto se ha gastado y cuánto se ha logrado. Esos eran mis 2 puntos. Entonces, yo organizo las solicitudes de información por cada uno de los 7 organismos enfocadas a eso. Y empiezo a ver que todo debe tener como una línea vertebral, una columna vertebral, en donde yo pregunte cosas muy similares, ¿no? ¿Cuáles son tus resultados? ¿Cuántos son? ¿Cuánto has gastado en eso? ¿Cuántas personas tienes trabajando? Y entonces empiezo a hacer carpetas por cada uno de estos 8. Yo lo hago conforme voy avanzando, ¿sí? Entonces, por asesoría de mi mentora me dice, ok, entonces cuando tú empieces a recibir esa información, tú debes enfocarla en un papel, claramente, con un Excel. Tú tienes que decir cuáles son los puntos que tú quieres encontrar y quiénes son los que deben de ejecutar esto. Entonces, ahí es como yo empiezo como a vaciar, ¿no? Empiezo a vaciar lo que voy encontrando y entonces hago fichas de datos duros de cada uno de las 8 dependencias. Y posterior a eso hago el análisis de esas fichas de datos duros, y mientras hago eso estoy resguardando también toda la documentación cualitativa que me llegaba de esas dependencias. Por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, cuántos ayuntamientos habían tenido exhumaciones, cuántos cuerpos tenían registrados esos ayuntamientos, si tenían un registro de cuerpos esos ayuntamientos, si tenían un reglamento municipal para tratar los cuerpos, desde la recepción, dónde los iban a poner, qué procedimiento había para hacer una exhumación en cada uno de los ayuntamientos, si eran iguales o no eran iguales, la ley general, todas estas informaciones yo las voy como colocando en las fichitas donde tenían que ir, ¿no? O sea, la fiscalía que le competía, toda la información yo lo voy haciendo. Entonces, cada vez que yo avanzo me queda claro, así, qué comparativo llevo con cada cosa, llevo un orden. Luego de eso, pues un poquito meses antes de que nosotros presentáramos la investigación, me dice mi mentora que ya necesito empezar a hacer borradores de cada uno de esos puntos. Y entonces me dice, tú piénsalo como si fuera individual y haz una redacción, y yo quiero que me expliques en esa redacción qué buscabas, qué encontraste y cuál es la conclusión de cada uno de los organismos. En cada uno. Okay. Entonces empiezo a hacerlo así y empiezo a decirle, pues, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, solicité a todos los ayuntamientos su reglamento de panteones. Y me di cuenta de que de los 7 ayuntamientos que se registran como lugar de exhumaciones, algunos me dicen que no tienen reglamento, que nada más tienen ¿cómo se llama? Un bando de policía y buen gobierno. Algunos otros todavía decían en sus reglamentos que los cuerpos no identificados se podían incinerar, cosa que la ley ya prohíbe desde el 2016. Otros me decían que daban un cierto tiempo, 2 años nada más, para que si el cuerpo no era identificado pasaba a una fosa común. Y
eso también ya está, la ley ya no lo permite. Entonces, algunos otros no me contestaron, la mayor parte de ellos no tenían un registro de sus inhumaciones de personas no identificadas. De todos esos 7 solo me contesta Torreón y Ramos Arizpe, son los únicos que me dan listas. Piedras Negras me dice que no le compete, presento una solicitud, un recurso, y Piedras Negras finalmente me dan la información. Pero yo solicito a Piedras Negras que me dé la lista de cuerpos no identificados, y Piedras Negras me da una lista de cuerpos plenamente identificados con nombre, qué edad tenían, dónde estaban ubicados, etcétera. Entonces, bueno, Acuña, por ejemplo, venía en uno de los informes de la Fiscalía, decía que en Acuña en el año 2018 habían encontrado alrededor de 50 cuerpos y que estaban en proceso de ver si eran identificados o no. Y Acuña me contesta que ella no tiene fosas comunes. Entonces empiezo a ver esas discrepancias, y eso es lo que escribo y lo que le presento a mi asesora. 7 notas individuales, vamos a decir. Así es, o sea, no, yo las escribí sobre todo al principio como con su entrada, con su descripción y todo esto, y las acompaño con gráficos de cada una de ellas, que son los que ya tenía. Al final yo se los mando a ella y me dice, me parece que ya tienes suficiente para hacer el reportaje, pero te falta el asunto del dinero. Entonces yo le digo a ella, es que no me quieren dar esa información. Entonces me dice, bueno, vamos a hacer un último intento, haz un análisis de lo que tienes, qué te puede servir, y tienes que poner que no te dieron esa información y cuáles son las razones. Entonces me doy cuenta de que sí tenía esa información a través de la nómina. La verdad es que era algo que me tenía como muy preocupada, porque decía, es que no estoy cumpliendo el objetivo, porque ¿cómo voy a saber? Pero al final me doy cuenta de que la nómina es el dato. Y además de que es el dato es la nómina, el dato es que no me quieren dar información específica de cuánto se está aplicando en las familias, y el dato es que el gobierno del estado está construyendo infraestructura y no está logrando el objetivo, y está construyendo organismos, un aparato burocrático enorme, costoso, que nos cuesta a los coahuilenses, y no le está dando la información a las familias, ni está logrando el objetivo de las familias, que este era como mi tercer pilote, ¿no? O sea, mi tercer piecito de la investigación, que es, ¿y las familias cómo están siendo atendidas? O sea, el objetivo de las familias es encontrar a sus desaparecidos con vida. Sí. Ese es el objetivo principal. Algunas familias tienen 14 años en una investigación que no avanza, y que tiene 7, 8, 9 años parada en lo mismo, y no hay avance de esa investigación. Son investigaciones estatales y son investigaciones federales. Entonces, entrevisto yo a las familias, ya al final hago esta reunión de datos numéricos, de cifras, me doy cuenta, como te digo, que se han gastado esos 250 millones, lo que se han dado a las familias, y entrevisto yo a las familias al final, pues para saber, ya presentándoles toda esta información, qué hay de sus casos, ¿no? Y pues la mayor parte, sobre todo las que denunciaron al principio de toda esta situación que empieza en 2011, no tienen avance. Estamos hablando no de 1 ni de 2 casos, estamos hablando de cientos y cientos de casos de familias que no tienen absolutamente nada de avance. Entonces, lo presento así y digo, esto es la corrupción. Hay omisión, hay falta de trabajo, hay falta de coordinación, y hay una utilización del drama que estas familias están viviendo, del dolor que esas familias están viviendo, para hacerse de más y más y más recursos. Ahora, bueno, cuando tú llegas ya a la parte de las familias, ya vienes con toda esa información, ya traes tus, vamos a decir, tus borradores. ¿Cómo los pegas? ¿Cómo los unes? ¿Cuál es el
el elemento que tú decides, esto es lo que va a unir todas estas historias? Yo ya había hecho una investigación anterior con el border. Había hecho una investigación que a mí en lo personal me parecía muy difícil de contar, porque era muy numérica. Entonces, en ese entonces yo recordé que mi asesora, que es la misma que me asesoró en esta investigación, me dijo que humanizara esos números y presentara un caso. Y entonces, cuando yo platico con las familias, me doy cuenta de que cada historia de las familias coincide con cada omisión del Estado. Y entonces empiezo a visualizar que así se puede presentar la investigación. Ese va a ser el hilo, el dolor de las familias va a pegar todas las omisiones, va junto con las omisiones de la... ¿Fue Así. difícil? Fue difícil porque fue un trabajo muy extenuante, porque estaba sola, bueno, tú me ayudaste, porque estaba sola, porque no tenía el tiempo, porque mis jornadas empezaban a las 10 de la noche y terminaban a las 4 de la mañana. El análisis que yo hacía de mi información así era por mi situación personal. Fue difícil porque yo tuve que entender que ayudaba más a las familias presentando, eres como los médicos cuando te dan una mala noticia, ¿no? Ayudas más al paciente explicándole bien cuál es el problema, a llorar junto con el paciente o decirle, pobrecito de ti, te está pasando esto, ¿no? Bueno, como periodista creo que me di cuenta de eso, me di cuenta de que eran historias que se tenían que respetar, que no se tenían que presentar como víctimas. Al contrario, creo que la investigación logró demostrar que el avance que tiene el Plan Estatal de Exhumaciones en Coahuila no es de las autoridades que lo están ejecutando. Son las familias. Es el impulso y el coraje y el trabajo y la investigación de las familias la que ha logrado avances y la que ha logrado que se haga algo en cada área. Arranco la redacción hablando del caso de la señora que empezó todo esto y que ella pues empiezo a explicar desde que ella empezó a buscar a su hijo, por qué no se lo daban, etcétera, y eso lo junto con cuántas personas se han identificado, por qué no se habían hecho exhumaciones, las problemáticas que habían en ese sentido, y así me voy en cada rubro. Desde la investigación, la familia de Diana, que tiene 14 años buscando a su desaparecido, que le cambiaron a la persona que estaba investigando, no les informaron que la habían cambiado, o sea, y esto sigue, y sigue esa falta de información que se puede observar en todo, desde el principio de la primera exhumación. El problema era que no había documentación o que no había información entre las dependencias y familias, o más bien los cuerpos que se exhumaron en el 2019, no me acuerdo cuándo fue el año de la exhumación, creo que fue en el 2019, sí. Antes de la pandemia. Los cuerpos que se exhumaron en 2019 en la primera exhumación masiva que obligó a esta señora en Saltillo, muy pocos de sus cuerpos se han identificado. ¿Tú elegiste este caso para darle forma a tu investigación o probaste varios? O sea, vos escuchaste varias historias, dijiste, esta me parece que podría funcionar, y luego, o desde un principio dijiste, este caso es el que quiero que sea el hilo conductor. No, yo, como te digo, ya tenía una estructura, y cuando empiezo a hacer las entrevistas, como que solito apareció. Embonó, esta historia va con esto, esta va con esto, esta va con esto, esta va así, y entonces empiezo a estructurar en base a eso. Y porque yo ya tenía muy claro qué era lo que quería contar, solo me faltaba esa parte, la humana, que generalmente llega al final porque tienes que explicarles a las personas que vas a entrevistar de qué quieres hablar. Entonces, cuando llego a ese punto, pues yo ya tengo muy claro qué es lo que quiero platicar,
y pues te digo, solo fluyo. ¿Qué fue lo más tardado? ¿Todo el proceso de las solicitudes, los tiempos de espera o ya cuando la redacción? Híjole, yo creo que esto tuvo 3 tiempos de espera. El primero fue chutarme toda la información de reglamentos, leyes, planes estatales de exhumaciones. Yo empiezo todo esto con muchas dudas sobre mí misma, sobre si yo era capaz de hacer algo así. Porque cuando yo empiezo a hacer la investigación, mi enfoque iban a ser primero la falta de reglamentos de los municipios. Pero voy y entrevisto a una de mis fuentes antes de tener todo y le digo, es que quiero hacerlo por aquí. Ellas tienen mucha, son el Fray Juan, y el Fray Juan tiene mucha información. Entonces yo quería saber si eso ya se había contado, porque el problema de mi tema era que es un tema muy contado. Y mi reto era contar algo que nadie más hubiera contado. Entonces llego con ellos, les pregunto y me desaniman porque me dicen que ese tema de los reglamentos ya alguien lo sacó. Ha sido muy explotado. Entonces dije, bueno, me voy a esperar y voy a buscar más información y ver cómo lo hago. Entrevisto a Diana me explica qué es lo que ellos quieren, cuáles son las problemáticas que como familias ven, y luego me recomienda entrevistar al coordinador del plan estatal, que la verdad fue algo muy chistoso, pero muy padre. Como periodista me suelen pasar estas cosas, que yo llego con algo y resulta que sale algo mucho más grande de lo que yo pensé que iba a sacar, ¿no? Entonces llego y le pregunto al de comunicación, oye, quiero una entrevista con esta persona, lo que quiero saber es cómo van en cuanto a las exhumaciones. Perfecto. Entonces yo llego, tengo ya una lista más o menos de preguntas de lo que le voy a preguntar, gracias a la entrevista que le hice con Diana, que me queda claro cuáles son como que los puntos que no estaban claros. Entonces llego, le hago la entrevista y él me la da en su oficina con su computadora, en donde tenía toda la información de las exhumaciones que había tenido. Y entonces cuando yo empiezo a preguntar me doy cuenta de que puedo sacarle más información. Que los tiene a la mano. Que las tiene, exacto. Algo que no es muy común. Entonces empiezo a preguntar más y a preguntar más y a preguntar más, y me empieza a traer personal que me explica cómo es un expediente, y luego me trae otra persona que es me empieza a traer personal de su área, y entonces yo empiezo a hacer todo, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, la entrevista duró aproximadamente 1 hora y media de lo que yo tenía presentado. Entonces cuando yo salgo de ahí, todo me quedó claro. Sí, o sea, ya ahí yo dije, sí hay un problema, sí sé cuál es el problema, no lo sé totalmente bien, pero hay muchos problemas que ellos no podían y no pueden, Daniel, solucionar por sí mismos. El plan debe ser ejecutado como se planeó. Debería haber una coordinación real, no solo de nombre. Ellos debieran compartir información, cruzar esa información y lograr algo desde esa información. Pero cuando tú empiezas a preguntar, cuando yo empecé a preguntar, me di cuenta de que, como sucede en la mayor parte de la burocracia de nuestro país, cada quien trabaja su pedacito y entonces es imposible que den resultados. Y es una cuestión más bien de forma y de estructura que deben cambiar ellos. O sea, el plan es bueno, en el papel el plan es bueno. Me dices que es muy ambicioso. Es totalmente ambicioso. Es muy ambicioso porque el plan contempla algo un espectro total de apoyo a las familias y de investigación y de avance en cada una de las áreas. Pero en la realidad, yo creo que les falta compartir eso y realmente hacer una coordinación. Eso es lo que les falta. En algún momento, cuando tuviste toda esta información y todas las versiones de las familias, ¿te llegaste a sentir frustrada, que sabes que no encuentro, o ya tenías la claridad desde esa entrevista, como me dices? No. Cuando yo empiezo a hacer esa entrevista me doy cuenta de que hay problemas estructurales, pero en ese momento yo todavía no tenía claro el enfoque, porque mi enfoque iba a ser ese, la estructura, ¿no?
Cuando llega mi asesora y me dice el dinero, pues ahí me doy un bajón porque digo, no me lo van a dar, o sea, ¿cómo voy a hacer para lograr comprobar que están gastando y que no están logrando nada? Pero cuando empieza a fluir la información ya de la estructura, las nóminas, que pido también, eso es algo que recomiendo mucho. Yo generalmente de un mismo tema pregunto a 3 o 4 fuentes y cruzo la información que me dan esas fuentes y pregunto lo mismo a cada fuente. Y allí me doy cuenta de la falta de coordinación de esas fuentes, porque generalmente no coincide la información, pese a que todos ellos debieran estar en la misma línea de información, porque coinciden. Por ejemplo, te puedo decir que la Fiscalía, yo solicité a la Fiscalía Especializada en Desaparecidos, a la Fiscalía Ministerial, solicité el número de personas desaparecidas. Ellos me pedían tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, y al final uno solo de ellos me contestó por todos los demás. Que yo también veo ahí que es como una forma de blindarse por parte de la Fiscalía, ¿no? Cuando te llega una solicitud de información, no permites que se divida la información. Lo que haces es que la compartes y entonces das una sola versión. Pero esa versión jamás coincidió con los informes que el fiscal otorgó durante los años que yo solicité. Si tú lees los informes del fiscal, no puedes hacer un comparativo, porque cada redacción de cada informe está hecha para que no te quede claro cuál es el avance. Deliberadamente. Deliberadamente. Y entonces cuando dices 4 fuentes, te refieres a solicitudes de información. Así es. ¿En la misma dependencia? O sea, ¿lo hiciste en la misma fiscalía, en las áreas de cada área? ¿O checaste con comisión de víctimas? De acuerdo al tema, preguntaba a 3 o 4 que tuviesen que ver con ese tema. Por ejemplo, te digo, desaparecidos, cifras de desaparecidos, Comisión Estatal de Búsqueda, dame tus cifras de desaparecidos. Fiscalía Especializada en Desaparecidos, dame tus cifras de desaparecidos. Fiscalía Ministerial, dame tus cifras de desaparecidos. Por ejemplo, identificaciones, Comisión de Búsqueda, dame las identificaciones, y así a los 3. Lo que coincidía para ellos 3, lo juntaba. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas, o la Dirección Estatal, es que hay una Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que eso me enteré ya cuando estaba haciendo un reportaje, y una Dirección de Atención a Víctimas. ¿Por qué razón existen estas dos dependencias y hacen un trabajo muy parecido? No lo sé. Pero se supone que una se dedica a dar, a manejar los fideicomisos, a dar el dinero, todas esas cuestiones, y la otra es una atención directa a todas las personas que sean víctimas, no nada más a personas desaparecidas. Entonces, pregunto también a los dos. Resulta que el plan tiene que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas debiera hacer lo relativo a ya el punto final de la identificación y la entrega, verificar o supervisar la entrega del cuerpo. Pero no, la que lo hace es la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Entonces yo les pregunto a ambas del dinero que han aplicado, les pregunto a ambas cuántas familias han atendido en la cuestión de desaparecidos, y les pregunto a ambas la cuestión de estos cuestionarios que te decía, ¿no? La Comisión Estatal me dice que ya no ha hecho ningún cuestionario, que no le compete, y la dirección me dice que no me los puede dar porque es una cuestión, como te digo, de investigaciones. En cuanto al dinero, me dan una cifra. De hecho, te podría mostrar la respuesta a la solicitud de información. Me dan una línea y me dicen esto es lo que se gastó. Cuando yo solicité desglose anual, a qué familias, en qué rubros, en qué aspectos, etcétera, me dan esa línea. La cantidad. Y yo me quejo, también presento un recurso y pues me dicen que no, que está bien, que ya me dieron la información. Pero bueno, esas son otras cuestiones. Bueno, es así como yo me doy cuenta de que no hay coincidencia. Coordinación entre ellos mismos. Eso y los resultados que ellos mismos me dan versus los objetivos que ellos mismos se plantearon en el plan estatal.
ya para ese entonces pues yo ya tengo muy claro cada quien qué le tocaba hacer, si lo hizo o no lo hizo. ¿Cómo cierras la investigación? ¿Cómo decides cerrarla? Porque esa es la parte también es importante, el remate. Así es, yo todavía cuando hablo con mi asesora, en la última asesoría que tengo, le digo que pues yo todavía no me sentía del todo satisfecha, porque hay 2 rubros que todavía faltaban y que son los que a mí me faltaron por hacer. Uno es la federación. ¿Cuánto les ha dado la federación? ¿Y por qué la federación no se coordina con los estados? Y la segunda es lo internacional. ¿Cuántos organismos internacionales han dado dinero a la Fiscalía General del Estado para el tema de desaparecidos? Que sí ha habido varias y sí han dado, quizá no dinero en efectivo, pero sí capacitación, orientación, acompañamiento, cosas que no le cuestan a la Fiscalía y que costarían mucho si ellos los hicieran. Y bueno, ella me dice, ¿sabes qué? Ya. Esas 2 cuestiones te van a llevar otro año de investigación. Hasta lo que tienes, lo que el Estado ha ejecutado, lo que no ha hecho, lo que sí ha hecho, y cierra. Y pues ya, fue cuando ya decido yo y digo, ok, pero creo que sí ya había juntado información suficiente porque ya habíamos aplicado lo de la infraestructura, lo que se había aplicado en infraestructura, lo que se había aplicado en nómina y lo que se había dado a las familias. Y ya con esos 3 variantes podías demostrar la poca atención que se estaba dando. ¿Y te sentiste ya satisfecha con eso? O sea, no te quedaste con esa espinita de que... Bueno, siempre te quedas con la espinita, la verdad. Yo siempre me quedo. Es un tema muy humano. Y te digo, por cuestiones personales, no sé quién va a ver esto. No suelo hablar de cuestiones mías porque a veces como periodista te da un poco de temor. Pero yo tengo hijos, entonces siempre que veía que una mamá no había encontrado, hay mamás cuyos hijos se perdieron cuando tenían 8 años. Sí, es un tema muy duro. Ya ahorita tienen 21, 22 años. Entonces como madre te pones a pensar y dices, me moriría, o sea, no lo soportaría. No lo soportaría. Yo no sé cómo lo hacen ellas. O sea, debe ser una situación de mucha fortaleza. Son mujeres con mucha fortaleza, porque la mayor parte son mujeres. Son mujeres con mucha fortaleza, con mucha determinación. Y esas cuestiones sí a mí sí me afectaron mucho. Anímicamente me afectó esa parte. Físicamente me afectó que fue un año de dormir 2 o 3 horas. ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Un año en hacerla? O sea, ¿un año desde que la pensaste hasta que la entregaste? ¿Un año? Sí, y estamos hablando de que en ese año fue lo de la pandemia, entonces a todas mis actividades que tú ya conoces, pues se sumó lo de ser maestra en casa, ¿no? Entonces, pues sí fue muy desgastante, muy complicado, pero yo creo que dentro de todo se fue fluyendo muy bien porque yo tenía claras varios puntos que en mi primera investigación no me di el tiempo de aclarar. Y el hecho que se haya tardado tanto entre lo que pensé y lo que entregué me ayudó a poner claridad en qué era lo que quería y hacer un orden, algo que realmente como periodista yo en lo particular era muy desorganizada. Pero hacer investigaciones te ayuda mucho a organizarte, porque no puedes hacerlas si no te organizas. O sea, tienes que tener muy claros ciertos aspectos, porque si no va a llegar la mitad de la investigación y tú vas a estar lleno de papeles y lleno de información y no vas a tener ni la menor idea de qué hacer. Y eso te come. Entonces, hacer investigación periodística te ayuda mucho desde el punto de vista profesional, pero yo creo que también desde el punto de vista personal, porque ya
yo te puedo decir que en este año yo no descuidé nada de eso, incluso mi hijo tiene muy buenas calificaciones, o sea, yo no descuidé nada de lo que yo hacía. Y fue algo, cuando terminé la investigación me hablaron del border y me preguntaron que si iba a postular una segunda y les dije no, estoy exhausta, estaba exhausta realmente. ¿Te benefició la pandemia? Dices que fue muy complicado por todo lo que se te juntó, el tema de las clases ahí en casa con tus hijos, la investigación y la nota diaria. Pero ¿en algún punto te benefició? ¿En algo te benefició la pandemia? Sí, yo creo que sí, porque me benefició para valorarme a mí misma, como profesionista y como ser humano. Porque cuando yo empecé la investigación yo trabajaba para una empresa y cuando termino la investigación trabajo ahora para otra empresa. Actualmente fui capacitada para dar capacitación en border. Me hablaron de organizaciones nacionales para colaborar. O sea, sí mi antes y mi después de esta investigación ha sido, la verdad, también algo que me abruma mucho porque yo no esperaba este impacto de la investigación. Sobre todo porque en Coahuila tenemos un control casi total. Entonces no hubo quien replicara mi investigación en Coahuila, salvo mi medio de comunicación y otro medio, quizá otros 2 medios no hubo. Pero a nivel nacional, 32 medios nacionales replicaron mi investigación. Eso fue 14 medios más que los que replicaron mi primera investigación. Y fue extraordinario para mí. Sobre todo porque yo tenía tanta información que al final no me dio tiempo me hubiera gustado reducirla más todavía. Es un texto muy denso para el lector. Gracias a que me ayudaste, pues se pudo sintetizar en el mini documental que hicimos y eso ayudó mucho también. Pero es un texto muy denso, entonces tenía que explicarse de manera muy amigable para que la gente lo termine de leer. Y bueno, pues sí, creo que sí funcionó, se entendió. Y eso también me ayuda mucho. Yo tenía muchas dudas respecto a cómo presentarlo, si mi redacción era buena, si se entendía. Hay muchas cosas técnicas en cuanto a la identificación de los restos, en cuanto a mucho vocabulario muy específico que ellos utilizan y que lo hacen también con el fin de que no entiendas. O sea, está mal, pero así es. Entonces yo quería traducir todo eso, que el lector entendiera de lo que le estaba hablando. ¿Cuál fue tu motivación en el tema profesional de hacer investigaciones? Mi motivación fue, bueno... Dejando de lado el tema, que es un tema en el que puedes ayudar a lo mejor a desentrabar algo, pero a nivel profesionalmente, la verdad es que fue un poquito de orgullo, en el sentido de que cuando yo empiezo a hacer la investigación, te digo que yo llego con Blanca, ahora lo puedo decir, llego con Blanca del Fundem de Fray Juan, y Blanca me dice, no, búscale otro ángulo, eso que quieres decir ya lo dijo todo el mundo. Entonces me empiezan a decir, no, es que lo dijo fulanita que es, o sea, no, una celebridad en cuestiones de desaparición, y perenganita que es, o sea, así como que me decían que pues tú no te comparas con esas periodistas, te picaban el ¿verdad? orgullo. Entonces, pues sí, la verdad sí, yo dije, a ver, ¿cuál es? Personalmente quiero demostrarme. Si yo presenté una propuesta al Border Hub y el Border Hub creyó que yo podía hacer esa propuesta y me dio los recursos para hacerla, ¿por qué yo no podía pensar que yo podía hacerlo? Eso fue lo primero que pensé. Porque aparte también mi esposo me dijo, es que es algo que ya se dijo, o sea. Pero tú sabías que había algo. Y aparte había preocupación también de la familia por el tema de que si me podía pasar algo, o sea,
realmente no querían que lo hiciera. Entonces yo dije, bueno, sí se ha dicho, pero se ha dicho de manera nacional, global. Este tema no se ha atendido a nivel estados. De la manera en que yo lo presento, no. Porque no hay hice un desglose total del plan estatal de exhumaciones, de todos los ángulos del plan. Y cuando yo me doy cuenta de eso, de qué ángulo quiero, dije, sí tengo una propuesta nueva, que es algo que te piden en Border. Te dicen, aunque sea un tema ya hecho, tu propuesta debe ser nueva. Entonces yo empiezo a leer a todas esas periodistas, eminencias en el tema de desapariciones, y empiezo a ver que no lo han atendido de esa forma. Pero aparte me sirvió mucho porque mi asesora me mandaba lo que salía. Y ella me decía, vete checando porque a lo mejor ya te ganaron y a lo mejor ya lo sacaron como tú quieres. Y entonces eso reforzó mucho, porque yo me daba cuenta de que no lo veían desde ese aspecto, no lo atendían desde lo local. Siempre es algo nacional, siempre es, y está mal decirlo, no todo el mundo es así, pero siempre es victimizar a las familias, o sea, pobrecitas familias, lo que les está pasando, el gobierno no las atiende. No, mi enfoque era, a ver, las familias son las que tienen la batuta y las que están haciendo las cosas. Sí. Y a estas alturas del problema, cualquier familiar de desaparecidos que esté en una organización te puede dar una cátedra de qué es una exhumación, cómo se identifica un resto. O sea, ellos tienen toda la información que tienen peritos, especialistas, abogados, médicos. Ellos se han hecho especialistas en todo eso porque su necesidad de encontrar a su persona desaparecida los ha llevado a eso. Y eso era lo que yo quería mostrar también. No son personas ignorantes, son personas muy capacitadas. Más que los funcionarios. A veces hay casos en que saben más o que ellos mismos llevan a las autoridades a los puntos en donde se tienen que hacer las búsquedas. Gracias. Cuando tú empiezas a hacer periodismo, digo, ya es a lo mejor un poquito fuera del tema, pero cuando tú empiezas, ¿tú veías que hay un auge, o sea, que había una ola que te llevaba a hacer investigación, o dijiste, esto es un terreno desconocido, me voy a meter sola a ver qué hallo? No, mira, mi historia como periodista es una historia muy chistosa, pero creo que me ayudó mucho. Cuando yo empiezo a hacer periodismo, en primer lugar yo no quería ser periodista. O sea, a mí se me hacía que eran muy metiches, que los periodistas eran muy metiches, que eran muy, ¿cómo se dice?, impertinentes, y que además no eran personas serias. Así lo pensaba yo. Pero, pues, la vida me lleva a empezar por el periodismo. Cuando yo empiezo a trabajar, ocurren algunas cosas y cuando ya de lleno yo me veo inmersa en el periodismo, y yo estaba en una agencia de noticias, y cuando llego a esa agencia ya todas las fuentes de información estaban asignadas. Entonces yo soy la nueva, soy novata, y me dan la peor fuente de información que te puedan dar, donde no hay nunca nota diaria, que eran en ese entonces los organismos civiles. Y entonces yo empiezo a decir, bueno, no puedo llegar a la redacción y decir no tengo nada porque los organismos civiles no hacen nada, ¿no? Y entonces eso me empuja a aprender sobre los organismos civiles y qué les puedo preguntar para yo llevar información. Y me doy cuenta de que hacen un trabajo extraordinario, que si tú lo muestras bien como periodista, te das cuenta de que están cubriendo aspectos en donde las autoridades no están trabajando. Es un trabajo que no les corresponde hacer, para el cual no tienen recursos y nadie les apoya, sobre todo si son organizaciones que no sean afines con el gobierno, porque también existen las que sí. Nadie les apoya. Entonces allí es donde yo empiezo pues a sacar información, y entonces las mismas organizaciones se dan cuenta de que yo soy una periodista que les presenta su información, que les está haciendo efectiva, y me empiezan a hablar para más y más y más información. Y allí yo me doy cuenta de que si tú como periodista haces una labor que sea útil a la sociedad, esa misma sociedad va a responder a lo que tú hagas. Los periodistas nos quejamos mucho
de que la sociedad nos vapulea, de que no somos, de que somos personas no gratas, porque nos señalan como corruptos, ¿sí? Yo decidí que yo no quería estar en ese punto y decidí que quería que el periodismo que yo ejerciera fuera de utilidad, que a alguien le sirviera. Si yo digo que subió el tomate 20 pesos, a alguien le debe de servir que el tomate subió, que yo le informe que el tomate subió 20 pesos. Y eso fue lo que decidí. Y entonces eso me ayudó mucho para que en cualquier lugar al que me moví, yo tuviera claro qué era lo que quería hacer de mi trabajo. Una perspectiva de lo que querías preguntar y lo que querías recibir. Así es. Y entonces ahí es donde me doy cuenta que hacer una investigación es mucho más útil que sacar una nota diaria. Porque la nota diaria te la da un personaje que quiere que digas eso. Pero si tú le llegas a ese personaje con una información que tú ya recabaste, él no tiene para dónde irse. Tú no llegas a pedirle que te dé esa información. Tú llegas a decirle, yo tengo esto. Ya lo ratifiqué con 3 o 4 fuentes. Le doy la oportunidad de que me diga por qué está pasando esto. Y eso, personalmente a mí, me ha abierto muchas puertas, a pesar de que no soy una periodista muy amada por mis fuentes o que les caiga muy bien. El periodismo no es amiguismo. Yo no tengo por qué ser amiga de mis fuentes. Cada quien cumplimos una función y creo que es algo que se ha perdido mucho. Las fuentes piensan que uno tiene que llegar de manera casi a servirles. Servil o humillante para que te den información. No tiene por qué ser así. En este país, creo yo, en esta sociedad y en este estado, se les olvida a los funcionarios que su actividad deriva de dinero público. Y solo por eso no se pueden colocar en una posición de decisión, porque la sociedad es quien debiera decidirlo, porque ella es la que les paga. Y creo que esa parte nos falta mucho como sociedad, que nos eduquemos para poder exigir. Aunque ya hay un avance con estas familias de desaparecidos, con estos organismos civiles independientes, que ellos se hacen de la información, que son personas educadas, informadas y preguntan y exigen, pero todavía al resto de la población nos falta mucho. Muchas gracias, Esme, por platicarnos sobre tu experiencia con esta investigación y tus opiniones sobre periodismo. Gracias, Dani. Gracias por todo el apoyo. La verdad es que uno descubre muchas cosas en esto, y una de las cosas que también descubre es que uno como periodista siempre se piensa solo, ¿no? Como te digo, yo pienso que hice esta investigación sola, pero no fue tanto así. ¿Por qué? Porque tuve personas que me apoyaron, como tú, y como otros amigos que me ayudaron, por ejemplo, en mi nota diaria, que era un problema también que yo tenía, y lo logré gracias a ellos. Muchas gracias.